Hola, un saludo muy especial para todos. Continuamos esta serie sobre el control económico mundial. En las dos primeras partes estuvimos haciendo un bosquejo general muy específico de cómo las mafias házaras, encabezadas por los Rothschild, llegaron al continente americano buscando establecer la banca anglo-veneciana en el Nuevo Mundo. Ya para comienzos del siglo XX encontramos a los Rockefeller y los Morgan, sus mejores aliados estratégicos, para establecer un banco central que les diera el poder y dominio en este lado del mundo. Si no sabe de qué estoy hablando, es ideal que pueda ver las dos primeras partes de esta serie para que pueda entender mucho mejor el contexto de lo que vamos a ver a continuación, que no es más que la exposición de la más grande estafa mundial nunca antes vista, por medio de la cual se ha generado una cadena de deuda que va desde los países mismos hasta llegar a nosotros, los ciudadanos de a pie. Es importante que usted pueda observar y entender la manera tan sistemática como estas pequeñas familias lograron hacerse al control económico mundial por medio de la Reserva Federal y el posterior advenimiento de los siguientes bancos centrales e importantes organizaciones económicas, de las cuales también, por supuesto, estaremos hablando. Comprendiendo esto, tendremos el contexto necesario para poder analizar y entender los cambios económicos que se están haciendo en este momento frente a nuestros propios ojos. Sin embargo, la mayoría se encuentran mirando de manera muy distraída, mas no observando la realidad. Nuestros ojos no pueden seguir más en noticias conmovedoras de aplausos desde los balcones o la valentía de los héroes sin capa o de las notas periodísticas que nos dan las más reveladoras noticias de cómo los famosos se entretienen en sus casas durante el arresto domiciliario donde nos encontramos. Porque esas son las noticias y la realidad que nos venden a diario y que compramos a centavos. Gente, el mundo sigue rodando y lo que se orquesta detrás de toda esta parálisis mundial es extraordinariamente enorme e histórico. Así que sin más preámbulos, comencemos. No hay nada más simple que el concepto del dinero. Sin embargo, no hay nada más complejo hoy en día que la economía mundial. Así que empecemos rápidamente por entender el proceso histórico y la evolución de aquello que llamamos dinero. Antes de los primeros vestigios del dinero, la gente pagaba un producto que necesitaba simplemente con un producto que ya tenía, muy básico, lo llamamos trueque. Sin embargo, el querer comprar una vaca, por ejemplo, lo hacía muy dispendioso, ya que para pagarla seguramente había que canjearla por muchas ovejas o muchas lechugas o bueno, mucho de lo que se tuviera, ¿no? Esto hizo que de a poco las personas vieran la necesidad de tener elementos más prácticos y ligeros que pudieran representar un valor determinado con el fin de ahorrar espacio y tiempo. La solución fueron trozos de metal preciosos como la plata o el oro, lo cual solucionó el problema porque todo el mundo desde entonces y hasta nuestros días aprecia el valor de estos metales. De esta manera la gente ya no pagaba una vaca con ovejas o lechugas, sino que ahora lo hacían con trozos de plata y oro. Con la evolución de la sociedad cada vez mucho más organizadas, se fue considerando darles una forma y tamaño específico a estos trozos de metal y así se comienza con la acuñación de las monedas. Siglos antes de nuestro Mesías, los griegos habían hecho un muy buen trabajo acuñando las monedas más famosas de ese periodo, las cuales se conocieron como dracmas. Más tarde los romanos tendrían los denarios. Muchas culturas de la época posteriores fueron convirtiendo este proceso de acuñación en algo más que un oficio. Realmente se convirtió en la base de la economía global. Sin embargo, acuñar oro no siempre resultó tan sencillo y económico. Así que varias sociedades comenzaron a acuñar otro tipo de metales, como por ejemplo el cobre, pero teniendo ahora el oro como referencia y otros tenían como referencia la plata. Ya para el siglo IX después del Mesías, durante la dinastía Tang en China, aparecieron los primeros bancos en los que la gente depositaba sus monedas y a cambio se le extendía un certificado por el importe depositado que servía como medio de pago. Así la gente no tenía que movilizarse con las pesadas piezas de metal.
En Occidente, recién en el siglo XIV más o menos, comenzó a utilizarse este sistema que llegó a imponerse con el tiempo. Este método de intercambio demandaba de una entidad que pudiera hacer dos cosas. Primero, que recibiera mi oro y se comprometiera a guardarlo y custodiarlo por mí. Segundo, que me emitiera un vale o pagaré que representaba la cantidad exacta del oro que yo había depositado en la entidad. Cuando la sociedad en pleno hacía este ejercicio, resultaba en la práctica que la gente comerciaba ahora era con los pagarés, más no con el oro mismo. Cuando alguien necesitaba más pagarés, debía ir a la entidad, ahora llamada banco, y solicitar un crédito. Pero para que dicha entidad me diera los pagarés que yo solicitaba prestados, previamente debía haber hecho una compra de oro. ¿Por qué? Porque los pagarés simplemente representaban la cantidad de oro bajo custodia en las bóvedas aseguradas de los bancos. ¿Qué quiere decir eso? En teoría, usted, ciudadano de aquella época, tenía el derecho de ir a la entidad, es decir, al banco, y pedir su oro de vuelta, por supuesto, entregando los correspondientes pagarés. Sin embargo, la realidad podría ser otra, ¿no? Con la llegada de la banca italiana, quienes ostentan el desarrollo del primer banco moderno en 1406 en la ciudad de Génova, resultaría que la gente olvidaría por completo que los pagarés eran tan solo papeles cuya única función era certificar una cantidad específica de oro o plata depositada en un banco. De esta manera, olvidado este principio, la sociedad terminó dando más valor al papel mismo que al metal precioso que representaba. Esto permitió que para el siglo XVII y XVIII la emisión de estos pagarés se desarrollara de forma importante, dando entrada a la creación de billetes cada vez más vistosos y coloridos. Por supuesto, siempre sin olvidar que no eran más que papeles, ahora decorados, pero que continuaban finalmente representando lo realmente valioso que se mantenía bajo custodia en las bóvedas de los bancos, el oro. En 1535, en el territorio de lo que hoy es México, el entonces rey de España da la orden para que se empiece a acuñar una moneda que le llamaban el thaler, una abreviatura de Joachim Staller en honor a la conocida moneda checa acuñada en Europa para entonces. Los españoles radicados en el Nuevo Mundo por unos temas de pronunciación la terminaron llamando daler. Para el siglo posterior, radicadas ya las colonias inglesas en las costas de Norteamérica, comienzan a adoptar diferentes elementos para canjear mercancías, fueran hojas de tabaco, pieles, sal o cualquier otro producto, y esto no cambia hasta que llegara la Revolución Americana y con ella, por supuesto, el papel. Fue precisamente la moneda papel lo que ayudó a financiar la Revolución y liberación de Norteamérica. Benjamin Franklin viaja a Londres para solicitar a los miembros del Parlamento inglés que permitiesen a sus colonias de América imprimir moneda, ya que así podrían dejar de depender de los envíos de las libras esterlinas que llegaban o bien tarde o en mal estado o que simplemente nunca llegaban. La petición de Franklin fue diplomáticamente escuchada, pero finalmente negada, ya que, por supuesto, interfería con los planes de control inglés. Y ya sabemos, y estuvimos explicando en el video anterior, justamente esta parte de la historia, quién estaba detrás de ese poder inglés. Sagazmente, Franklin regresa sin el permiso, pero con una sofisticada imprenta, desde la cual se imprimirían en los Estados Unidos los primeros billetes continental americanos. La necesidad de contar con una nueva moneda es percibida por Alexander Hamilton, secretario del Tesoro en el gobierno de George Washington, quien según muchos comentaristas e historiadores era un agente de la casa Rothschild puesto en América para lograr que Estados Unidos, por medio de un decreto legal suscrito el 4 de abril de 1792, adopte como moneda propia el dólar mexicano, que pronto comienza a ser denominado dólar bajo la fonética inglesa y por supuesto emitido desde un banco central que lo respalda en metal plata. De este Hamilton y su destacada intervención estuvimos hablando en la segunda parte y vale la pena que pueda verlo si es que no lo ha hecho. Con el ascenso estrepitoso de los Rockefeller y los Morgan
para finales del siglo XVIII en los Estados Unidos, que como vimos en el video anterior, deben en parte su hegemonía al millonario patrocinio recibido desde Londres por los Rothschild, se crea una poderosa alianza entre estos clanes familiares angloamericanos para establecer una banca central mundial desde la cual se pueda controlar toda la economía global. Para poder avanzar en su plan, Morgan y Rockefeller financian la candidatura del republicano William McKinley, quien llegaría a ser presidente de los Estados Unidos y quien en 1900 aprobó la Gold Standard Act, una orden que cambiaría del patrón plata al patrón oro. Desde este punto, el grupo encabezado por Rothschild y Rockefeller emprendieron una titánica y muy disimulada propaganda que eventualmente se convertiría en una necesidad nacional, y era la creación de un banco central que emitiera el dinero bajo el control del gobierno. Por supuesto que en sus planes nunca estaría el darle el control al gobierno de su fábrica de dinero. Finalmente, después de 13 años de lucha diplomática, política y una que otra conspiración como la que expusimos en el video anterior del Titanic en 1912, se escogió una fecha donde se tuviera poca oposición electoral para forzar la creación de la llamada Reserva Federal. Esto se lograría en la noche del 23 de diciembre de 1913, mientras la oposición se encontraba en sus casas comiendo galletitas con sus familias. La aceptación del dólar como moneda universal se basa desde luego en el reconocimiento de una innegable realidad. Para entonces, la existencia de un país lo suficientemente rico y poderoso como para que todos creyeran que los papelitos verdes en efecto podrían ser cambiados por oro. Como vemos, este metal, el oro, viene a convertirse en un factor muy importante dentro de toda esta historia por el poder económico. Claro, el oro es el material más preciado sobre el planeta, así que realmente lo que estas élites han pretendido hacer con la fundación de la Reserva Federal es utilizar esta última como la entidad financiera que les permitirá recolectar la mayor cantidad de oro posible bajo pretexto de ser necesario para respaldar la actividad económica de este superbanco que sirve como cabeza de los 12 bancos de reserva nacional que reposan bajo esta entidad. Si regresamos al concepto de qué es el dinero y que estos papeles realmente deben y tienen que estar respaldados en materiales preciosos, entonces pues resultaría lógico que la nueva Reserva Federal demande la tenencia de oro para poder ejercer su rol de emisor oficial del dinero. Entendamos esto. Lo que lograron estas familias en el poder fue hacer una empresa privada angloamericana en territorio norteamericano, pero mostrada al público, es decir, a la sociedad, como una entidad del gobierno, para poner dentro de ella una mega impresora desde la cual se imprimieran billetes de dólar, entendiendo que en sus bóvedas se tendría el oro que respaldaría cada billete impreso. Hasta aquí no se ve tan malo en medio de todo, pues finalmente esa es la labor de un banco, ¿no? Pero espere a escuchar la otra parte de la historia para que pueda dimensionar la estafa más grande hecha hasta el momento. Para 1911, tan solo a 2 años de que se diera el establecimiento de la Reserva Federal, China, de la cual no he hablado en ninguno de los videos que hasta el momento ha hecho, es la primera vez que menciono a China, se encontraba con un problema para esa época, 1911, con un problema civil bien importante. Entendamos que por 600 años las familias imperiales chinas habían gobernado esas legendarias tierras y dichas familias se conocían como la dinastía imperial Qing. En el extranjero tenían otro nombre que eran se conocían como la dinastía Manchú. Después de 2 importantes guerras con Japón en las anteriores 2 décadas, se habría levantado para la época, para 1911, una poderosa fuerza comunista que intentaba hacerse al poder. Bajo la inminente amenaza de las fuerzas opositoras, Estados Unidos ofreció muy amablemente y sin ningún interés particular a estas familias imperiales servirles como custodias de su oro. Es importante destacar que en los libros de historia se habla de Estados Unidos, pero cuando revisamos el desarrollo de la historia misma y el
paradero final del oro recogido de los chinos, el cual serviría, por supuesto, como respaldo de la nueva Reserva Federal. Pues no se necesita ser muy sabio para darse cuenta quién estuvo realmente detrás de toda esta negociación. De nuevo, las poderosas familias angloamericanas en cuestión. Ojo, dicha negociación se adelantó no con el país de China. Esto es importantísimo entenderlo. El oro acumulado por siglos de historia no pertenecía a la ya establecida, para ese momento, República Comunista de China. Toda esta invaluable riqueza era de las familias imperiales de este país, que dadas las circunstancias de su derrocamiento en 1912 finalmente, se vieron forzadas a moverse de sitio y a ocultarse por seguridad tras diferentes seudónimos familiares como la familia del dragón blanco, la familia del dragón negro o sencillamente los ancianos chinos, y bueno, hay un poco de términos más. Aclarado esto, para 1927 estas familias imperiales de nuevo vieron la mano extendida de los banqueros angloamericanos para servir otra vez como custodios del oro imperial, so pretexto de una posible invasión japonesa al gigante chino. Sin encontrar más opción, por supuesto, los ancianos de la nobleza del país asiático se vieron en la necesidad de generar unos acuerdos para entregar en custodia su oro, según la historia, a Estados Unidos, según la evidencia, a la Reserva Federal, ¿no? A cambio, se generaron una cantidad de bonos o notas que respaldaban la ahora deuda que la Reserva Federal tenía con la nobleza china. Quédese con esto en mente, porque ahora mismo los descendientes de esta nobleza china demandan su oro de regreso, y para tal efecto llevan orquestando desde no hace muchos años un plan de pago de su deuda, ya sea a las buenas o a las malas. Dicho plan viene desarrollándose muy estratégicamente ahora mismo mientras grabamos este video y mientras usted lo está viendo. De esto les estaré compartiendo en los próximos videos con información clave, y les aseguro que de muy primera mano. Y de otra cosa que también estoy seguro es que más del 90% de las personas que están viendo este video no tienen la más remota idea de esta situación, y si algo saben, de pronto tienen una construcción muy vaga del tema. Realmente son muy pocos los que realmente están al tanto de lo que está pasando con todo este tema de las familias chinas y lo que acontece en el plano mundial. Así que es importante que se suscriba, dé clic a la campanita y comparta estos videos, a ver si entre todos logramos despertar a esta sociedad que duerme lastimosamente frente a un televisor. Bueno, continuamos. Por otro lado, para la misma época de 1928 y 1934, ya ahora sí a nivel de gobierno, pero por supuesto dirigido desde la Reserva Federal, se hicieron otras negociaciones directamente, esta vez sí, con el nuevo gobierno chino, quien también tenía bastante oro, no como el de las familias imperiales, pero pues también tenía oro en sus arcas, y este era incapaz de custodiarlo en caso de una posible invasión japonesa. Para efectos de respaldar el oro entregado a la Reserva Federal, en todas estas negociaciones se emitieron también unos certificados, primero en 1928 a manera de notas, y luego los billetes de la Reserva Federal en 1934. Que vale decir que se convertirían en los fondos que el Kuomintang, es decir, el Partido Nacionalista Chino, necesitaría para fortalecerse financieramente. Como vemos, nuestro protagonista Rothschild, junto con el cartel de los Rockefeller y compañía, se las arreglaron para abastecer muy bien las bóvedas de la Reserva Federal. Por supuesto, como hemos dicho, so pretexto de ser necesario para poder respaldar la emisión de dinero que proponían emitir al mundo entero. Pero esto no para aquí. Nuestros protagonistas irían por más. No satisfechos con el oro recibido de los nobles chinos y del gobierno de ese país, sus ansias de poder y con la meta final de dominio global los llevaría a ir por más. El famoso crack del 29, que sería mucho decir que también fue orquestado por los Rothschild y los Rockefeller y compañía, pues sí provocó, entre muchas cosas, que estos se hicieran a un enorme grupo de compañías tanto en América como en Europa. La poscrisis sin duda impactó al mundo entero, así que magistralmente se inventaron una ley que a todas luces es traída de los cabellos, oficialmente presentada como la Ley de Reserva de Oro,
de 1933, que sería aprobada por el presidente francmasón y al servicio del cartel bancario Franklin Roosevelt. Dicha ley fue socializada como necesaria para estabilizar la oferta monetaria en los Estados Unidos. Eso pues finalmente no suena tan mal, ¿no? Permítame, se lo traduzco en un buen español mucho más claro. Esto realmente significa que el masón Roosevelt emitió una orden ejecutiva, la 6102, que prohíbe el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro dentro de los Estados Unidos continentales. La orden requería que todas las personas, negocios y bancos entregaran sus certificados de oro y también, por supuesto, de oro físico a la Reserva Federal a cambio de un precio fijado en dólar, convirtiendo el comercio y la posesión de oro de más de $100 en un delito penal. Si aún no es entendible, se lo desgloso mejor. Recogieron literalmente el oro de todo el país americano para atiborrar sus arcas, no las del Estado, no las del gobierno, sino del banco privado angloamericano de los Rothschild, Rockefeller y compañía llamado Reserva Federal. Pero si de nuevo consideramos qué es el dinero y cuál es su característica primaria, podríamos decir, si bien estaban acaparando el oro del mundo, de cierta manera pues no suena tan malo a la final, pues porque de cierta manera es justificable, ya que si van a emitir el dinero pues necesitan el mineral preciado para poder respaldarlo. Pues bien, vamos al desenlace de todo esto a ver realmente cómo fue la jugada. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores que se habían reunido en el Hotel Mount Washington, ubicado en un centro vacacional denominado Bretton Woods, de allí sale la famosa reunión de Bretton Woods, decidan, entre otros asuntos, que las futuras transacciones que realicen entre sí los países del mundo occidental debían efectuarse en dólares y que a su vez los Estados Unidos se comprometían a entregar una onza de oro por cada $35 cuando cualquier país así lo requiriese. Es decir, internacionalmente se aceptaba el compromiso de hacer funcionar el patrón oro en todo su esplendor. Esta Segunda Guerra Mundial serviría como el mejor de los pretextos para que una vez terminada se replanteara el funcionamiento del mundo entero. Y entre muchas aristas, la economía, por supuesto, sería el pilar fundamental. Recordemos lo que mencionó 2 siglos antes el ancestro de los Rothschild. Dame el control de la moneda de un país y no me importará quién hace sus leyes. Esta importante época, y en especial este desastroso evento de la Segunda Guerra Mundial, promovió el nacimiento de diferentes entidades mundiales en aras de mantener la paz global y reorganizar la economía mundial que se encontraba, por supuesto, devastada. En este contexto se crean organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otras organizaciones, pero estos dos últimos muy bien dirigidos y supervisados en su creación por nuestras familias protagonistas y estratégicamente ligados en su operatividad a la Reserva Federal. Con todo este marco de organizaciones creadas, las cuales hoy entendemos quiénes las dirigen desde entonces, sobre este tema dimos muchos detalles en la serie Los Amos del Mundo, que le recomiendo pueda ver si es que aún no lo ha hecho. Estaría entonces montado todo el estandarte bancario internacional para manejar y controlar absolutamente todo el sistema financiero mundial por parte de nuestro ya famoso cartel bancario. El jaque mate a nuestra sociedad se daría en 1971 con una serie de cambios emitidos durante la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos. Este periodo fue conocido como el Nixon Shock. Para que tengamos un correcto contexto de lo que diremos, es necesario saber que para ese momento Estados Unidos se encontraba en la conocida guerra de Vietnam. Esta guerra había generado un gran déficit en las arcas del gobierno americano. Esto provocó que se comenzara a imprimir mucho dinero desde la Reserva Federal. Como ya aprendimos la lección, para imprimir dinero se necesita tener su equivalente en oro que lo respalde. Pero pues evidentemente Estados Unidos no tenía más oro, o sea que el dinero nuevo que se estaba emitiendo carecía de respaldo. Al ver esto, obviamente muy preocupante, muchos países prendieron sus alarmas y solicitaron la conversión de sus dólares a oro.
por supuesto la Reserva Federal se vio obligada a entregarlo. Este fue el caso específico de Gran Bretaña y Francia. Obviamente habían unos intereses manejados desde ciertos hilitos por allí, ¿no? Con el pretexto de que esta situación podría llevar a la quiebra al país americano, se promovió entonces una ley que daría término al convenio establecido 30 años atrás en Bretton Woods, es decir, se dio por terminado el patrón oro como elemento de respaldo del dólar americano para dar paso a un nuevo patrón, la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que comenzaría un nuevo patrón llamado el dinero fiat, es decir, dinero sin respaldo tangible. Su valor sería atribuido por contrato. La palabra fiat, para que lo entendamos, viene del latín y significa hágase o así sea, como una especie de amén, ¿no? De donde viene la palabra fiduciario, es decir, de confianza. Esto quiere decir que a partir de este momento el dólar dejaría de estar respaldado en oro para estar respaldado, palabras más, palabras menos, por la confianza que generaba la mayor potencia del mundo. Es como si de cierta manera Estados Unidos se estuviera poniendo él mismo como garante del dólar. Algo así como decimos en Colombia, y me lo van a entender los colombianos, todo bien que yo lo respaldo. Dimensionemos lo que significa realmente este cambio. Por un lado, al no estar obligado a tener oro ni nada físico que respalde el dinero emitido, se daría rienda suelta a la impresora de la Reserva Federal. Es decir, que se podría imprimir el dinero que se quisiera bajo la premisa de tranquilo que yo lo respaldo. Es decir, Estados Unidos respalda. Eso se hace evidente en por ejemplo, los billetes de dólar. Aquí vemos cómo antes de este acontecimiento los billetes traían la consigna que acreditaba su respaldo en oro y luego del evento de 1971 pasarían a decir simplemente nota de la Reserva Federal. Por supuesto, esto se replicó y hizo efecto en la mayoría de las monedas del mundo, ya que para entonces, antes de que se diera lo del patrón, de que se levantara el patrón dólar, casi todas las monedas del globo estaban o utilizaban el mismo dólar como su propio respaldo, entendiendo pues que el dólar estaba respaldado en oro, ¿no? Es así como billetes, por ejemplo, como el de Colombia, años más tarde retirarían la palabra oro de sus dorsos. Por otra parte, si entendemos bien lo anterior, se estaría desvirtuando totalmente lo que ya conocemos muy bien y es la esencia de la historia del dinero. Y es que los papelitos solo sirven como pagarés que representan el oro que se posee en las arcas estatales, que es lo realmente importante. Lo que entendemos de todo esto es que con este movimiento político, la Reserva Federal se había quedado con todo el oro recaudado por tantos años. ¿Por qué? Porque se supone que este servía para respaldar los papelitos llamados dinero, pero ya abolida dicha ley de respaldo, el oro carecería de su esencia de respaldo para convertirse realmente en material de riqueza bajo posesión de la Reserva Federal, o más bien de sus dueños. La historia de qué sucedió con todo este oro y con sus dueños originales, entiéndase la nobleza china, entre otros, será por supuesto asunto de los próximos videos que estaremos compartiendo. Lo más triste de toda esta historia, señores y señoras, es que después de este monumental robo y golazo a la humanidad, la Reserva Federal tomaría más fuerza que nunca y no pararía hasta el día de hoy de imprimir dinero literalmente de la nada, sin respaldo alguno. Esto, por supuesto, ocasiona múltiples problemas en la economía. La inflación, por ejemplo, por nombrar tan solo uno. Pero lo más desastroso de toda esta historia es que durante los últimos 50 años todos los países han generado una deuda impagable con la Reserva Federal, porque ésta se ha dedicado en estos años a prestarles dinero que no les cuesta nada hacer salvo el costo del papel mismo. Esto llevándolo a cabo, por supuesto, por medio de la red de bancos dirigidos desde el Fondo Monetario Internacional. Dinero que las naciones deben pagar con intereses a la banca. Y dejemos algo muy claro: las naciones no están endeudadas con Estados Unidos. Eso es lo que nos venden los noticieros, es lo que escuchamos todo el tiempo. Colombia está endeudado con Estados Unidos, México tiene una deuda muy grande con Estados Unidos. Eso es lo que nos venden los medios. Inclusive, pues Estados Unidos mismo también
en estos años ha tenido que solicitar a la Reserva Federal dinero prestado. Pero ¿cómo es esto posible si la Reserva Federal es un banco de los Estados Unidos? Podría de pronto preguntar a alguien, ¿no? Pues no. Recordemos que la Reserva Federal es un banco privado que le pertenece a los Rothschild, Rockefeller, Morgan y bueno, todos sus amigos. Y aunque no se crea, la Reserva Federal le presta el dinero al Tesoro de los Estados Unidos, el cual debe pagar, por supuesto, con intereses. Y hoy en día es Estados Unidos justamente el país con más deuda en el mundo. En esta página está la deuda de todos los países del mundo en vivo. Y como vemos, la deuda de los Estados Unidos superó por mucho su propio Producto Interno Bruto. Es decir, que lo que Estados Unidos produce está muy por debajo de lo que debe, lo que hace en la práctica impagable la deuda. En el caso de China, su deuda ya alcanza el 50% de su Producto Interno Bruto. Japón, qué pecado, con los japonesitos enterrados totalmente. Su deuda duplicó su Producto Interno Bruto. Alemania va por el 80%, Inglaterra ya sobrepasó su Producto Interno Bruto. Y como vemos, pues la lista está en números rojos, ¿no? Todos los países se encuentran en deuda. Ciertamente, el panorama mundial no es muy alentador. Hemos sido literalmente robados y saqueados durante los últimos 100 años por este puñado de familias. Y si pensamos en una salida que pueda sacar del profundo pozo de deuda en el que se encuentran las naciones, es poco o nada lo que puede hacerse. Salvo que se hiciera un borrón y cuenta nueva, como se dice, ya que no hay nadie que se salve. Y pues obviamente esto beneficiaría a todos, como si todos se pusieran de acuerdo y dijeran, pues como no hay forma de pagar y nadie puede pagar, pues pongamos todo el tablero en blanco. Obviamente entendiendo que la deuda de todos es con uno solo. Pero lastimosamente esto no es posible porque el control absoluto de todas las entidades financieras y organizaciones mundiales están en manos de los mismos que han estafado a la humanidad por 3 siglos. Esto quiere decir que para poder arreglar el asunto debe primero derrocarse del poder de una manera muy sistemática a estas familias que hoy lo ostentan. Pues bien, la extraordinaria noticia es que este plan no solo existe, sino que se está llevando a cabo desde hace unos años. El quién, dónde y cómo lo están haciendo será justamente materia de nuestros próximos videos, así que suscríbase, dé clic a la campanita para que una vez que se publiquen estos videos a usted le llegue la notificación y por supuesto comparta esta información. Sin más, me despido, nos vemos en el siguiente video y por favor sonría, que la vida es única. Nos vemos.